Acaba de salir una noticia sobre Ersin Arici, que está dejando a todo el mundo con la boca abierta. Esto empezó a circular hace apenas 18 minutos y la reacción ha sido inmediata. Ersin Arici, el actor que dio vida a Abidin en Yali Chapkini, se encuentra ahora en una situación que nadie vio venir. Todo estaba tranquilo y, de repente, esta información cae como una bomba. ¿Qué fue lo que realmente pasó con Ersin Arici? ¿Cómo llegaron las cosas a este punto? En este video vamos a explicar todo lo que se sabe hasta ahora, sin misterios y con total claridad. Vale la pena quedarse hasta el final para entenderlo bien. Suscríbanse al canal y activen la campana. Ersin Arici nació en Turquía en un entorno común, lejos de escenarios y reflectores, donde la rutina diaria enseñaba paciencia y esfuerzo. Su familia valoraba el trabajo honesto y la observación tranquila del mundo, elementos que más tarde influirían en su forma de mirar a las personas con curiosidad constante. Desde niño mostró interés por entender gestos, silencios y reacciones humanas, observando conversaciones en mercados, escuelas y calles. No buscaba fama, sino respuestas sobre por qué la gente reía, se enojaba o callaba. Esa atención temprana fue un aprendizaje silencioso pero constante que marcó su carácter con calma y empatía. El humor apareció como una herramienta natural para comunicarse mejor y protegerse emocionalmente. Hacer reír le permitía crear puentes, aliviar tensiones y expresar ideas difíciles sin confrontación directa. No era comediante aún, pero ya entendía el poder de una sonrisa bien colocada en momentos simples de la vida diaria temprana. Durante la adolescencia mantuvo una vida sencilla, combinando estudios con pequeñas responsabilidades cotidianas. No existían planes claros de arte o actuación, pero sí una sensibilidad especial hacia historias humanas reales. Esa etapa formó su identidad, basada en escuchar antes de hablar y comprender emociones ajenas con respeto genuino siempre presente. Su entorno no estaba ligado al espectáculo, lo cual le dio una mirada distinta y honesta. Observaba a trabajadores, vecinos y familiares, entendiendo sus preocupaciones diarias. Esa cercanía con lo real sería más adelante una fuente clave para construir personajes creíbles basados en experiencias humanas comunes y reconocibles por todos. La identidad artística de Ersin no nació de una ambición temprana, sino de una necesidad interna de comprender y conectar. Su sensibilidad lo hacía atento a detalles mínimos, gestos pequeños y palabras no dichas, elementos que luego se volverían centrales en su expresión creativa dentro de contextos humanos cotidianos reales. A través de la observación silenciosa, aprendió a escuchar más que hablar, a esperar el momento adecuado y a respetar el ritmo de los demás. Estas cualidades, poco visibles, serían fundamentales cuando más adelante enfrentara escenarios, públicos diversos y situaciones de presión emocional sin perder autenticidad personal constante y humana. En su infancia no hubo aplausos ni luces, pero sí una formación emocional sólida. Cada experiencia cotidiana aportó capas a su manera de entender la vida. Sin saberlo, estaba construyendo una base firme para expresar verdades simples mediante el humor, que conectan con emociones reales del público común diverso actual. El paso del tiempo reforzó su paciencia y capacidad de adaptación. Lejos de apresurarse, entendió que cada proceso tiene su ritmo. Esta visión calmada le permitiría más adelante enfrentar cambios importantes sin perder el equilibrio emocional aprendido desde temprano en contextos complejos del camino artístico futuro que se aproximaba lentamente. Así, antes de cualquier escenario profesional, Ersin ya llevaba consigo una identidad formada por observación, sensibilidad y respeto humano. Todo lo vivido en esos años tempranos se convertiría en materia emocional, lista para transformarse cuando surgiera la oportunidad adecuada dentro de un futuro aún incierto pero lleno de posibilidades. Esa oportunidad todavía no tenía nombre ni lugar, pero comenzaba a insinuarse en sus pensamientos. Con esa base silenciosa y firme, el siguiente paso implicaría dejar atrás lo conocido y buscar espacios nuevos donde probar su voz, su presencia y su capacidad de conectar con personas desconocidas y retos iniciales. El cambio comenzó cuando decidió mudarse a Estambul, una ciudad llena de contrastes y oportunidades. No fue una decisión fácil, implicó dejar seguridad y enfrentar lo desconocido. Llegó con expectativas moderadas y mucha disposición para aprender desde cero en un entorno competitivo, exigente y cambiante del ámbito cultural urbano actual. Al inicio enfrentó dificultades económicas y una sensación constante de inestabilidad. Trabajos temporales y horarios largos marcaron esa etapa.
Sin embargo, cada experiencia fortalecía su disciplina y confirmaba su deseo de explorar el teatro como camino expresivo real dentro de la ciudad que nunca duerme ni espera a nadie más. Ersin comenzó a invertir tiempo en talleres de actuación, improvisación y práctica constante. Aprendía observando a otros, escuchando indicaciones y aceptando errores. Cada ensayo representaba una pequeña victoria personal, aun cuando no había garantías de resultados inmediatos dentro de un proceso largo, paciente y exigente emocionalmente para cualquier principiante serio del público. Las audiciones eran frecuentes y muchas veces terminaban en rechazo. Lejos de rendirse, entendió que esa respuesta formaba parte del proceso. Cada negativa servía como aprendizaje, ayudándolo a ajustar su enfoque y fortalecer su resiliencia emocional frente a un medio competitivo donde la constancia define trayectorias futuras posibles reales. La improvisación se volvió una herramienta clave para ganar confianza y soltura escénica. Allí aprendió a reaccionar con naturalidad, escuchar a compañeros y construir momentos creíbles. Estas habilidades serían esenciales para su desarrollo dentro de la comedia y el teatro contemporáneo en contextos diversos de público urbano y popular actual. A pesar del cansancio y la incertidumbre, mantenía una rutina disciplinada. Sabía que el progreso no sería inmediato. Cada día sumaba experiencia, contactos y comprensión del oficio, construyendo lentamente un camino propio en medio de muchos intentos fallidos que forman parte natural del aprendizaje artístico constante y colectivo en escena. El entorno teatral de Estambul le ofrecía diversidad de estilos y voces. Ersin observaba con atención, adaptándose sin perder autenticidad. Comprendió que encontrar su lugar requería paciencia, honestidad y una conexión genuina con el público, que responde mejor a propuestas sinceras basadas en experiencias humanas reales, cotidianas, visibles y cercanas. Con el tiempo, pequeñas oportunidades comenzaron a aparecer, aunque sin estabilidad plena. Participaciones modestas le permitían ganar visibilidad y práctica. Cada paso, por pequeño que fuera, confirmaba que la decisión de mudarse había sido necesaria y formativa para su crecimiento personal y artístico dentro del proceso profesional inicial aún abierto. La comedia empezó a tomar un lugar más claro en su camino, no como escape, sino como lenguaje. A través del humor podía abordar temas cotidianos con cercanía, invitando a la reflexión sin perder ligereza ni respeto por las experiencias ajenas que conforman la vida diaria del público común diverso actual. Aprender a lidiar con la frustración fue parte esencial de estos primeros años. Ersin entendió que el rechazo no definía su valor, sino que señalaba ajustes necesarios. Esta comprensión fortaleció su confianza interna y su compromiso con el proceso artístico a largo plazo dentro de una carrera aún en construcción. El verdadero punto de giro en la vida profesional de Ersin Ariji llegó cuando ingresó al grupo BKM Mutfak, un espacio creativo ligado al programa humorístico Çok Güzel Hareketler Bunlar. Este proyecto reunía jóvenes talentos con miradas frescas sobre la vida cotidiana, algo que conectaba de manera directa con su forma natural de observar el mundo. Integrarse al grupo no fue casualidad, sino resultado de años de esfuerzo silencioso. Dentro de BKM Mutfak encontró disciplina, trabajo en equipo y una estructura que impulsaba el crecimiento artístico. Cada ensayo era intenso y exigente, pero también una oportunidad para aprender de actores, guionistas y directores con experiencia. Con el tiempo, comenzó a interpretar personajes cercanos, inspirados en situaciones comunes. No exageraba gestos ni forzaba chistes. Su estilo se apoyaba en lo cotidiano, en silencios precisos y reacciones reconocibles. Esa naturalidad permitió que el público se viera reflejado y se sintiera parte de las historias presentadas en escena. El programa ganó popularidad en todo el país y junto con él, Ersin empezó a recibir reconocimiento nacional. Su rostro se volvió familiar y su nombre comenzó a circular en medios y conversaciones. Para alguien que venía de una infancia sencilla, ese cambio fue impactante y transformador a nivel personal y profesional. A diferencia de otros estilos más ruidosos, su humor transmitía cercanía, mostraba personajes imperfectos, humanos y vulnerables. Esa honestidad artística fue clave para construir una conexión sólida con la audiencia, que valoraba la autenticidad por encima del artificio. Cada aparición reforzaba su identidad dentro del elenco. Este periodo representó una etapa de crecimiento acelerado.
Aprendió a manejar tiempos televisivos, reacción del público en vivo y presión creativa constante. Sin embargo, mantenía los pies en la tierra, recordando sus orígenes y el camino recorrido hasta llegar a ese escenario de alto alcance nacional. La dinámica del grupo exigía renovación constante, nuevos sketches, nuevos personajes y nuevas expectativas. Ersin respondió con compromiso y flexibilidad, adaptándose sin perder su esencia. Esa capacidad de evolución le permitió consolidarse como una figura confiable dentro del proyecto y del humor televisivo turco. Con Çok Güzel Hareketler Bunlar, su carrera tomó una dirección clara. Ya no era solo un actor en formación, sino un profesional reconocido. Las oportunidades comenzaron a multiplicarse y su presencia se volvió cada vez más constante en espacios relevantes del entretenimiento. Aún así, el éxito no eliminaba las dudas internas. Cada presentación implicaba superarse, mantener el nivel y responder a una audiencia creciente. Esa tensión silenciosa acompañó su ascenso, preparando el terreno para una etapa aún más intensa en términos de exposición y responsabilidad artística nacional. Así, esta virada marcó un antes y un después. El reconocimiento llegó, pero también nuevas exigencias. Con una carrera en plena expansión, Ersin avanzaba hacia un momento decisivo, donde el éxito traería consigo desafíos que todavía no imaginaba completamente. Ese proceso de crecimiento no se detuvo ahí, porque el aprendizaje continuaba día a día dentro del equipo. La convivencia, los errores y los logros compartidos reforzaron su madurez profesional, dejando claro que el camino apenas comenzaba y que las decisiones futuras definirían la siguiente etapa de su historia pública. Este contexto preparó emocionalmente a Ersin para enfrentar cambios profundos que pronto alterarían su relación con la fama, el trabajo y sus propias expectativas internas dentro del escenario artístico nacional actual. Tras el éxito sostenido del programa, Ersin Arıcı se convirtió en un nombre ampliamente reconocido dentro de la comedia turca. Su imagen comenzó a asociarse con humor inteligente y cercano, lo que fortaleció su presencia pública y lo posicionó como una figura confiable dentro del entretenimiento nacional en constante expansión. Este reconocimiento abrió la puerta a diferentes proyectos de televisión y teatro. Participó en producciones variadas, explorando nuevos formatos y personajes. Cada proyecto representaba un reto distinto, permitiéndole ampliar su registro actoral y demostrar que su talento no estaba limitado a un solo tipo de escenario. El auge de su carrera trajo consigo una exposición mediática intensa. Entrevistas, apariciones públicas y comentarios constantes formaban parte de su rutina. La atención del público era constante y aunque representaba una validación profesional, también exigía una gestión emocional cuidadosa para no perder el equilibrio personal. En el teatro, continuó desarrollando una relación directa con la audiencia. El contacto en vivo reforzaba su compromiso con la verdad escénica. Allí encontraba un espacio más íntimo para experimentar y crecer, lejos del ritmo acelerado de la televisión, aunque sin dejar de lado la exigencia artística. La televisión, por su parte, amplificó su alcance. Su trabajo llegaba a hogares de todo el país, consolidando su popularidad. Sin embargo, esa visibilidad también implicaba expectativas elevadas. Cada nuevo proyecto era comparado con los anteriores, generando una presión constante por mantener el nivel alcanzado. A medida que su nombre ganaba peso, Ersin comenzó a sentir la responsabilidad de sostener el éxito, no solo ante el público, sino ante sí mismo. La pregunta sobre cómo evolucionar sin repetirse empezó a ocupar espacio en sus reflexiones personales y profesionales, marcando un punto de inflexión interno. La industria del entretenimiento es dinámica y exigente. Ersin comprendía que el reconocimiento podía ser frágil si no se acompañaba de crecimiento continuo. Esta conciencia lo llevó a analizar cada decisión con mayor cuidado, buscando equilibrio entre exposición, calidad y bienestar emocional. Aunque el auge traía satisfacciones evidentes, también revelaba los límites del esfuerzo constante. El cansancio acumulado y la presión mediática comenzaron a hacerse notar. Aún así, mantenía una imagen serena apoyándose en la disciplina adquirida durante sus años de formación. El reconocimiento público no borró su identidad original, seguía valorando la observación, la sencillez y la conexión humana. Estas cualidades lo ayudaban a mantenerse centrado incluso cuando la atención externa parecía dominar cada aspecto de su vida cotidiana. Este momento de su carrera representaba tanto una cima como una prueba. El éxito estaba presente, pero también la necesidad de redefinirse.
En medio del reconocimiento y la presión, Ersin avanzaba hacia una etapa más compleja donde las decisiones personales y profesionales tendrían un peso aún más profundo. Con el paso del tiempo, comenzó a cuestionar el ritmo y el rumbo de su trayectoria. La fama, aunque deseada, traía consecuencias inesperadas. Estas inquietudes no eran visibles para todos, pero marcaban el inicio de un proceso interno que pronto influiría en su relación con el trabajo, el público y consigo mismo de manera profunda y silenciosa. Con el paso del tiempo, la obligación constante de hacer reír comenzó a afectar el equilibrio emocional de Ersin Arisi. Lo que al inicio había sido una forma de conexión sincera con el público, empezó a transformarse en una expectativa permanente difícil de sostener. Cada aparición implicaba cumplir con un rol que ya no siempre coincidía con su estado interno. El humor, que durante años funcionó como herramienta de comunicación y protección, empezó a convertirse en una carga silenciosa. La audiencia esperaba ligereza, energía y frescura, incluso cuando él se sentía agotado. Esta desconexión entre lo que mostraba y lo que sentía generó un desgaste progresivo que no siempre era visible desde fuera. En entrevistas y declaraciones públicas, Ersin dejó entrever momentos de cansancio mental. Sin entrar en detalles extremos, hablaba de fatiga, de la dificultad para mantener el mismo ritmo creativo y emocional. Estas señales reflejaban un proceso interno complejo, marcado por la presión de sostener una imagen pública estable. El éxito prolongado también trajo una sensación de repetición. Comenzó a cuestionar su espacio dentro de la industria y su identidad artística. Se preguntaba si era visto solo como una fuente de risas o si existía lugar para otras dimensiones de su trabajo. Estas dudas se volvieron frecuentes y difíciles de ignorar. La necesidad de reinventarse chocaba con el miedo a decepcionar. Cambiar implicaba riesgo, y el entorno no siempre favorecía transiciones lentas o introspectivas. Ersin sentía que debía responder rápido, mantenerse vigente y cumplir expectativas ajenas, incluso cuando eso significaba postergar su propio bienestar. El humor, en este contexto, empezó a funcionar como una máscara. Detrás de escenas ligeras y personajes divertidos, se escondían fragilidades internas que no encontraban espacio para expresarse. Esta dualidad generaba tensión, ya que el escenario no siempre permitía honestidad emocional plena. A pesar de contar con reconocimiento y experiencia, el agotamiento no discriminaba. La mente demandaba pausas que el calendario no ofrecía. Ensayos, grabaciones y compromisos se acumulaban, dejando poco margen para procesar emociones o replantear objetivos personales con claridad. Este desgaste no fue inmediato, ni evidente. Se trató de un proceso gradual, alimentado por años de exigencia constante. La dificultad radicaba en aceptar que incluso el éxito puede cansar y que sostener una carrera larga requiere más que disciplina, también cuidado emocional consciente. Ersin comenzó a reflexionar sobre el sentido de su trabajo. Más allá del aplauso, buscaba significado y autenticidad. Estas preguntas internas no tenían respuestas rápidas, pero marcaban una etapa de introspección necesaria, aunque incómoda dentro de una industria orientada al rendimiento continuo. La presión psicológica no lo detuvo de inmediato, pero sí modificó su relación con el escenario. Empezó a observarse con más atención, reconociendo límites que antes ignoraba. Este proceso silencioso preparó el terreno para decisiones futuras, donde el equilibrio personal cobraría un valor central. Así, mientras el público seguía riendo, Ersin atravesaba un momento delicado. El desgaste emocional no era el final, sino una señal, una advertencia interna que anunciaba cambios inevitables, pausas necesarias y un replanteamiento profundo de su camino artístico y humano. Después del punto más alto de su carrera, Ersin Arisi enfrentó una etapa marcada por menor visibilidad. El ritmo de apariciones disminuyó, y su presencia en proyectos destacados ya no era constante. Este cambio, aunque natural en trayectorias largas, generó un impacto emocional importante en su percepción profesional. Algunos proyectos posteriores no alcanzaron la repercusión esperada. A pesar del esfuerzo y la dedicación, la respuesta del público y de la industria fue más limitada. Estas experiencias provocaron frustración,
especialmente al compararlas con etapas anteriores de amplio reconocimiento y atención mediática sostenida. La disminución de oportunidades visibles trajo consigo momentos de silencio, menos entrevistas, menos exposición y menos contacto directo con la audiencia. Este periodo fue interpretado por algunos como una pausa, pero para Ersin representó un espacio cargado de incertidumbre y preguntas sobre su lugar actual. Uno de los temores más presentes fue el de ser encasillado únicamente como comediante. Aunque el humor había sido su principal camino, sentía que esa etiqueta limitaba otras posibilidades expresivas. La industria tendía a repetir fórmulas exitosas, dificultando la exploración de registros distintos. Este encasillamiento generaba inseguridad profesional. La pregunta sobre cómo evolucionar sin perder oportunidades se volvía constante. Ersin reflexionaba sobre su identidad artística y sobre si el público estaría dispuesto a aceptarlo en contextos más serios o dramáticos. El silencio profesional también permitió una mirada más honesta hacia su trayectoria. Sin la presión inmediata de la exposición, pudo evaluar decisiones pasadas, reconocer aciertos y aceptar errores. Aunque no fue una etapa cómoda, resultó formativa en términos de autoconocimiento. La falta de proyectos relevantes no significaba falta de capacidad, pero así podía percibirse desde fuera. Esta desconexión entre valor interno y reconocimiento externo fue uno de los desafíos más difíciles de manejar. Mantener la confianza en medio de la incertidumbre requería fortaleza emocional. Durante este periodo, Ersin optó por no forzar su presencia. Prefirió esperar propuestas alineadas con su búsqueda personal. Esta decisión implicaba riesgo, pero también coherencia con el proceso introspectivo que atravesaba desde el desgaste emocional previo. El miedo al olvido apareció de forma silenciosa. En una industria dinámica, la ausencia puede interpretarse rápidamente como reemplazo. Esta sensación aumentaba la ansiedad, aunque también reforzaba su deseo de regresar con una propuesta distinta y significativa. Lejos de los reflectores, comenzó a prepararse de otra manera. Analizaba guiones, observaba producciones y pensaba en cómo redefinir su imagen artística. No era un retiro definitivo, sino una etapa de transición necesaria. Este periodo de menor visibilidad no fue un fracaso absoluto, sino una pausa cargada de aprendizajes. La inseguridad profesional convivía con una claridad creciente sobre lo que ya no quería repetir. Así, el silencio comenzó a transformarse en antesala de una nueva oportunidad. Sin saberlo aún, este tiempo de dudas y espera estaba preparando el terreno para un regreso distinto, un regreso que implicaría riesgo, cambio de registro y una redefinición profunda de su carrera ante el público y ante sí mismo. La participación de Ersin Arisi en la serie Yali Chapkini marcó un punto de inflexión importante en su trayectoria. Tras un periodo de menor visibilidad, este proyecto representó una oportunidad clara para mostrarse desde un lugar distinto, alejándose del registro cómico que lo había definido durante años. Yali Chapkini era una producción dramática de gran audiencia, seguida por millones de espectadores. Integrarse a un proyecto de ese alcance implicaba responsabilidad y exposición renovada. Para Ersin, también significaba enfrentar el desafío de ser visto bajo una nueva luz interpretativa. Su actuación se caracterizó por la contención y la sobriedad. Lejos de exageraciones, construyó un personaje basado en silencios, miradas y emociones internas. Este enfoque sorprendió a parte del público, que no estaba acostumbrado a verlo en un contexto dramático. La respuesta fue significativa. Muchos espectadores descubrieron una faceta más seria y profunda como actor. Este reconocimiento no solo validó su decisión de arriesgarse, sino que también amplió la percepción sobre sus capacidades artísticas más allá de la comedia. La serie le permitió llegar a audiencias que antes no lo seguían. Personas que no consumían humor comenzaron a identificarlo como actor dramático. Este cambio amplió su alcance y diversificó su base de seguidores, fortaleciendo su posición dentro de la industria televisiva. Para Ersin, este proyecto tuvo un valor simbólico e importante. Representó una respuesta a sus dudas internas y a su deseo de reposicionarse. No se trataba de abandonar la comedia, sino de demostrar que su identidad artística podía ser más amplia y compleja.
El proceso de grabación fue exigente, pero también estimulante. Trabajar en un entorno dramático requería otra energía y otro tipo de concentración. Esta experiencia le permitió reconectarse con el oficio desde un lugar más introspectivo y menos condicionado por la expectativa de hacer reír. La crítica también jugó un papel relevante. Comentarios positivos sobre su desempeño reforzaron la idea de que el riesgo había valido la pena. Aunque no todos los juicios fueron unánimes, el consenso señalaba una evolución clara en su carrera. Este retorno no borró las etapas anteriores, sino que las integró. Todo lo aprendido en comedia, observación y ritmo escénico se reflejaba ahora en un registro más contenido. La suma de experiencias fortalecía su presencia actoral de manera orgánica. Yali Chapkini se convirtió así en un paso decisivo para redefinir su imagen pública. La serie no solo marcó un regreso visible, sino una transformación interna. Ersin comenzaba a reconciliar su pasado con su presente artístico. Este nuevo posicionamiento abría posibilidades futuras. Aunque el camino seguía siendo incierto, la dirección era clara. Con este proyecto, Ersin Arisi demostraba que aún tenía mucho por ofrecer y que su historia artística estaba lejos de cerrarse, avanzando hacia una etapa más madura y consciente. A lo largo de su carrera, Ersin Arisi ha mantenido una postura clara respecto a su vida personal. Desde sus primeros años de exposición pública, eligió no vincular su trabajo con escándalos ni controversias ajenas a su labor artística. Esta decisión le permitió construir una imagen coherente y enfocada en el oficio, sin distracciones externas innecesarias. A diferencia de muchas figuras públicas, Ersin nunca utilizó su vida privada como herramienta de visibilidad. Evitó declaraciones sensacionalistas y apariciones mediáticas relacionadas con asuntos íntimos. Para él, la línea entre lo público y lo personal siempre fue importante, no como estrategia, sino como una forma de cuidado propio. Uno de sus principios más constantes ha sido la protección de su familia. Consciente del impacto que la fama puede tener en quienes no eligieron la exposición, optó por mantenerlos fuera del foco mediático. Esta postura fue respetada en gran medida y reforzó su imagen de persona reservada y responsable. Lo mismo ocurrió con sus relaciones afectivas. Ersin prefirió que sus vínculos sentimentales permanecieran en un ámbito privado, lejos de rumores o interpretaciones externas. Para él, la estabilidad emocional dependía de espacios seguros, no condicionados por la opinión pública ni por la presión del escrutinio constante. Las relaciones cercanas siempre ocuparon un lugar central en su vida. Amigos de larga data y familiares se convirtieron en su principal red de apoyo, especialmente durante momentos de desgaste emocional y dudas profesionales. En ellos encontraba escucha, contención y una referencia que no estaba ligada al éxito o al fracaso público. Este círculo íntimo funcionó como ancla emocional. En medio de cambios profesionales, silencios mediáticos y etapas de presión, las relaciones auténticas le ofrecían equilibrio. Eran espacios donde no debía representar ningún papel, ni cumplir expectativas externas. La discreción, en este sentido, no fue una consecuencia del carácter, sino una elección consciente. Ersin entendía que preservar su intimidad le permitía sostener una relación más sana con su trabajo y con la fama. Al limitar la exposición personal, protegía también su energía emocional. En entrevistas, cuando hablaba de su vida fuera del escenario, lo hacía de manera general y respetuosa. Nunca negaba la importancia de lo personal, pero tampoco lo convertía en espectáculo. Esta coherencia fortaleció la percepción de autenticidad que el público tenía sobre él. Mantener distancia de la curiosidad mediática no siempre fue sencillo. En momentos de alta visibilidad, la presión por compartir más aumentaba. Sin embargo, Ersin se mantuvo firme en su postura, priorizando su bienestar y el de quienes lo rodeaban. Esta forma de vivir la fama le permitió atravesar etapas difíciles con mayor estabilidad. Al no depender de la validación externa constante, podía tomar decisiones más alineadas con sus necesidades internas. La discreción se convirtió así en una herramienta de autocuidado.
Con el tiempo, esta elección fue vista como un rasgo distintivo de su trayectoria. En una industria marcada por la exposición permanente, su reserva destacó como una forma alternativa de habitar el espacio público sin perder identidad ni vínculos esenciales. Así, su vida personal, protegida y discreta, acompañó su camino artístico como un sostén silencioso. Lejos de los reflectores, Ersin construyó relaciones sólidas que le permitieron sostenerse emocionalmente y avanzar con mayor claridad hacia nuevas etapas de su vida y carrera. En distintos momentos de su trayectoria, Ersin Arisi optó por alejarse de la exposición mediática. Estos periodos no siempre fueron anunciados ni explicados públicamente, pero coincidieron con etapas de cansancio emocional y necesidad de introspección. El aislamiento de la prensa y de las redes sociales fue una decisión deliberada. El silencio digital le permitió reducir estímulos externos. Sin la presión de opinar, responder o mostrarse activo, encontró espacio para escucharse. Este aislamiento no fue un rechazo al público, sino una pausa necesaria para ordenar pensamientos y emociones acumuladas tras años de exigencia constante. Durante esos periodos, se enfocó en la reflexión personal y artística. Revisó su recorrido, sus decisiones y sus motivaciones. Se preguntó qué tipo de proyectos quería seguir aceptando y qué estaba dispuesto a dejar atrás. Estas preguntas marcaron un proceso interno profundo y transformador. El aislamiento también ofreció una oportunidad para reconectar con aspectos simples de la vida cotidiana. Rutinas más tranquilas, conversaciones sin urgencia y tiempos sin agenda estricta contribuyeron a recuperar equilibrio. Este ritmo diferente contrastaba con la velocidad habitual de la industria del entretenimiento. En lo artístico, estos momentos fueron clave para redefinir objetivos. Lejos del ruido externo, pudo analizar guiones con mayor claridad y evaluar propuestas sin la presión inmediata del reconocimiento. La distancia ayudó a fortalecer su criterio y su confianza en decisiones menos impulsivas. Reevaluar prioridades fue parte central del proceso. El éxito, entendido solo como visibilidad, perdió peso frente a la búsqueda de sentido y coherencia. Ersin comenzó a valorar más el contenido de los proyectos que su impacto inmediato, priorizando calidad y aprendizaje. Este replanteamiento también incluyó expectativas personales. Aceptó que no todas las etapas debían ser expansivas y que el silencio podía ser productivo. Comprender esto alivió la ansiedad asociada a la ausencia y permitió transformar la pausa en crecimiento. La madurez emocional se fortaleció en estos espacios de introspección. Reconocer límites, aceptar vulnerabilidades y redefinir metas fueron pasos fundamentales. El aislamiento dejó de ser visto como retroceso y pasó a entenderse como parte del proceso creativo y humano. Aunque desde fuera podía parecer una desconexión, internamente se trataba de una reconstrucción. Cada reflexión aportaba claridad y preparaba el terreno para un regreso más consciente. No se trataba de regresar rápido, sino de regresar mejor. El alejamiento de las redes sociales también protegió su salud mental. Al reducir comparaciones y comentarios externos, pudo enfocarse en su propio ritmo. Esta decisión reforzó su autonomía emocional y su capacidad de sostener elecciones personales. Con el tiempo, estos periodos de aislamiento se integraron como una herramienta más dentro de su trayectoria. No fueron excepciones, sino etapas necesarias para sostener una carrera a largo plazo sin perder equilibrio. Así, la reflexión y el silencio se convirtieron en aliados. Gracias a ellos, Ersin fortaleció su madurez emocional y artística, sentando bases más sólidas para las etapas siguientes de su vida profesional, con mayor claridad, serenidad y coherencia interna. Hoy, Ersin Arisi es visto como un actor más versátil y consciente de su oficio. Su recorrido, marcado por cambios y transiciones, refleja una evolución constante. Ya no es definido únicamente por un género, sino por su capacidad de adaptarse y a profundizar en distintos registros interpretativos. La experiencia acumulada a lo largo de los años le permitió construir una mirada más amplia sobre la actuación. Comprende los tiempos, las pausas y la importancia del proceso. Esta madurez se refleja en elecciones más cuidadosas y en una relación más equilibrada con el éxito y el reconocimiento.
Su trayectoria muestra claramente los altos y bajos del entretenimiento. Desde el ascenso rápido hasta los periodos de silencio, cada etapa aportó aprendizajes. Lejos de ocultarlos, su historia evidencia que el camino artístico no es lineal y que la permanencia requiere adaptación y autoconocimiento. El legado que ha construido no se basa solo en popularidad, está ligado a la humanidad de sus personajes y a la verdad emocional que transmite. Su trabajo conecta porque parte de la observación honesta de las personas y de situaciones reconocibles para el público. Ersin logró sostener una identidad propia dentro de una industria cambiante. Sin perder sensibilidad, aprendió a protegerse y a redefinirse. Esta combinación de disciplina y reflexión fortaleció su presencia artística con el paso del tiempo. La participación en Yali Chapkin simboliza claramente su capacidad de reinventarse. No solo fue un cambio de género, sino una declaración de intención. Demostró que estaba dispuesto a asumir riesgos para crecer y explorar nuevas dimensiones expresivas. Este proyecto consolidó una imagen más amplia ante el público. Muchos lo redescubrieron y otros lo conocieron por primera vez. La serie funcionó como un puente entre su pasado y su presente, integrando experiencia y renovación. El reconocimiento actual no se vive como presión, sino como resultado de un proceso consciente. Ersin entiende que cada etapa tiene su valor y que el éxito no se mide únicamente por la visibilidad. Esta perspectiva le permite proyectarse con mayor estabilidad. Su legado también se manifiesta en la coherencia personal. Mantener discreción, cuidar vínculos y priorizar bienestar fueron decisiones que acompañaron su crecimiento artístico. Estas elecciones aportan profundidad a su figura pública. A lo largo de su carrera, mostró que el humor y el drama no son opuestos, sino complementarios. Ambas facetas nacen de la observación y de la empatía. Esta integración define su estilo actual. Más allá de los proyectos específicos, su historia inspira por la honestidad del recorrido. No hay atajos ni fórmulas fijas, solo constancia, reflexión y apertura al cambio. Así, Ersin Arisi continúa construyendo su camino con madurez. Su legado no está cerrado, pero ya refleja una trayectoria sólida, humana y auténtica, que demuestra que reinventarse es parte esencial de permanecer fiel a sí mismo dentro del arte. ¿Y ustedes qué les pareció esta noticia? ¿Esperaban algo así? Dejen aquí abajo en los comentarios lo que piensan y envíen un mensaje de apoyo a Ersin Arisi. Si el video fue útil para aclarar la situación, dejen su like, suscríbanse al canal y activen la campana para no perderse nada. Compártanlo con los amigos que también siguen Yali Chapkuni. Gracias por vernos, hasta pronto.